Buenos días. Seguimos con las entrevistas de Mercado Media Network con los analistas de la realidad económica dominicana. Hoy estamos con José Luis de Ramón, Managing Partner de Deloitte. José Luis, buenos días. Buenos días. José Luis, ¿de qué magnitud va a ser el impacto que reciba la economía dominicana? Bueno, va a ser muy sustancial, como lo va a ser en todas las economías del mundo. A nosotros particularmente lo que nos afecta es que uno de nuestros sectores claves, que es el turismo, pues definitivamente va a ser de los que más lentamente se van a recuperar. Y para nosotros eso es mucho dinero, porque el turismo es probablemente el sector independiente que produce más dólares para la economía, son 5.700 millones de dólares. Y también las remesas, que son una fuente muy importante, son cerca de 7.000 millones de dólares, pues me imagino que nuestros inmigrantes están sufriendo también y probablemente no puedan remitir a sus familias, lo cual implica una caída a nivel de actividad económica. ¿Cuánto? Bueno, nadie lo sabe. Cada día salen nuevas estadísticas. Hemos visto proyecciones de que la economía no va a decrecer, hemos visto proyecciones de que la economía va a caer un 2, hemos visto proyecciones de que la economía va a caer un 4. Básicamente, todos estamos en este momento haciendo cálculos, pero estamos volando de noche. O sea, hasta que no termine la cuarentena, nadie va a poder decir exactamente cuál es el impacto, pero va a ser grande. Medidas como las que anunció el Banco Central ayer, ¿cómo las ve? ¿Qué tan efectivas pueden ser? Mira, yo creo que son excelentes medidas. El Banco Central tiene como responsabilidad del Banco Central en este momento, básicamente tiene cuatro grandes retos. El primero es mantener la solvencia de los bancos. Cuando un restaurante o un hotel no puede hacerle frente a su servicio de la deuda, pues el banco no va a recibir un ingreso que normalmente recibiría. Para mantener la solvencia de los bancos, es una cuestión que debe ser temporal, lo que tiene que proveer es que actualmente sería una crisis de liquidez. En todo caso, lo que tiene que hacer el Banco Central es ayudar a los bancos poniéndole a su disposición líneas de crédito a muy bajo costo. Y eso es lo que está haciendo el Banco Central, que en 3 diferentes resoluciones ha puesto a disposición de la banca 100.000 millones de pesos. Y son 100.000 millones de pesos a un costo muy bajo, porque una gran parte sale del encaje legal con costo cero y otra parte pues sale de repos, que también tiene un costo bajito. De hecho, lo bajaron ayer a que en vez de ser 1.8 va a ser 0.9% en la parte de los repos. Entonces, ese es en la parte en dólares. También les pone a disposición de los bancos, en adición de los 100.000 millones de pesos, les ponen 622 millones de dólares. Con eso tienen los bancos para enfrentar esos posibles atrasos que puedan tener de personas y empresas que no les pagan. Una segunda cosa que ha hecho el Banco Central es que ha bajado las tasas de interés de política, pero adicionalmente con estas medidas nuevas de proveer liquidez ha puesto topes al monto que pueden cobrar los bancos a los clientes en un 8%, lo cual hace que las tasas de interés de la economía no solamente bajen, sino que se mantengan estables. Es algo muy fundamental en una época donde puede haber incertidumbre de inflación, tener tasas de interés estables, lo cual es muy correcto. La tercera es que el Banco Central estaba atacando el mercado de divisas que, independientemente de lo que hayamos comentado en otros momentos, ¿no?, de la competitividad de la economía, ahora es fundamental no tener una crisis de balance de pagos y no tener devaluación en la República Dominicana. Si la vamos a tener la mínima posible. Entonces, el Banco Central ha estado colocando en enero y en febrero a razón de unos 550 millones de dólares, en febrero y marzo, y ahora en abril estamos viendo que sigue más o menos al mismo ritmo, y ha puesto a la disposición de los bancos, como te señalaba, 622 millones de dólares para prestarles. La última de los objetivos de la política monetaria, en este caso, es dinamizar la economía, ¿verdad? Esto no va a pasar ahora, porque tú no puedes redinamizar una cosa que está parada por razones no económicas. O sea, una empresa cerrada que no puede mandar a sus trabajadores a la empresa, obviamente por más que tú le ayudes, no va a poder vender, punto. Pero cuando la actividad se recupere, pues en ese momento esa liquidez
pues va a ayudar a que se puedan reestructurar de una manera razonable los préstamos de las compañías y aportar la liquidez adicional para que se levanten. O sea que yo creo que es un tamaño, ¿verdad? En términos de tamaño, creo que es correcto y creo que la orientación de las medidas es muy buena. Yo estoy muy, muy contento con las medidas. ¿Pueden ser suficientes o se necesita complemento? Mira, yo pienso que lo que está haciendo el Banco Central es correcto, es ir poniendo dinero en la mesa, pero guardando pólvora, porque las demandas, o sea, todos queremos mucho. Y me imagino que el Banco Central ha estado esperando reacciones del sistema financiero y de otros sectores de la economía para ir viendo cuánto tiene que ir, porque si hubiera soltado toda la pólvora de golpe, bueno, pues quizás nos hubiéramos acomodado. Entonces, por eso lanzó 50.000 millones primero, después lo añadió y le subió 27.000 millones después, y ahora acaba de subir 20.000 millones más. O sea que si te das cuenta, ha habido un patrón donde el Banco Central, en la medida que ha entrado en contacto con la realidad, ha ido aumentando. ¿Puede aumentarlo más? Sí, claro. ¿Será necesario aumentarlo? Bueno, ojalá que no. Ojalá que las medidas sean suficientes. Ahora, las medidas todas tienen un carácter de préstamos, de crédito. Son medidas pensando en el crédito que necesita el empresario y en particular las de ayer fueron dirigidas a empresarios pequeños. Pero en la realidad no todos los empresarios están dispuestos a buscar más crédito. De hecho, hay algunos ya muy endeudados y algunos otros no tienen la capacidad de crédito. ¿Qué otra opción puede haber para aquellos que no quieren crédito? Mira, en una recuperación económica, la parte de dinamizar la política monetaria es muy limitada, precisamente por lo que tú acabas de señalar. Una empresa que tenga problemas, tú no le quieres prestar, si eres un banco, y si tú eres el empresario, probablemente tú no quieres endeudarte más para acabar de enterrarte. ¿Ah? Entonces, los préstamos que se van a dar son préstamos que se generan de manera autónoma. Es el señor que no paga la tarjeta de crédito, bueno, y el banco decide extenderle 3 meses el pago. Es el señor que no paga la hipoteca del apartamento y que el banco decide extenderle el plazo. Es la empresa que no puede pagar el pago de capital e intereses y el banco le posterga el pago. Ahora, todas esas postergaciones son un incremento de crédito. O sea, cuando yo no pago los intereses, sino que me lo suben al principal, yo lo que estoy haciendo es aumentando el nivel de crédito. Cuando a mí un suplidor internacional me corta el crédito de suplidores y yo tengo una carta de crédito garantizando ese suplidor, el banco comercial obligatoriamente tiene que prestarme el dinero para yo pagarle, porque tiene una carta de crédito, él tiene que pagar obligatoriamente al suplidor internacional y eso aumenta el nivel de crédito. Es un poco un crédito forzoso. Ahora, si no estuviera, habría un colapso. O sea, si el banco no pudiera hacerle frente a ese crédito autónomo, no deseado de la crisis, pues colapsaría. Lo que realmente dinamiza la economía en una situación como esta, lo que manda el libro, por decirlo de alguna manera, son las medidas de apoyo fiscal. Es decir, lo que está haciendo el gobierno también, que está dedicando 16.000 millones de pesos mensuales, básicamente a 2 programas. Un programa Quédate en casa, que es un pago de 5.000 a 7.000 pesos a 1,5 millones de familias. Y, bueno, el apoyo del FASE, que da hasta un tope de 8.500 pesos para los empleados cancelados, perdón, suspendidos, es el término correcto, y 5.000 para los que se retienen en las empresas que no están operando. Y que, bueno, ahí estamos hablando ya de que se ha suspendido 750.000 y pico trabajadores. Entonces, el empresario tiene pocas opciones, porque si tu problema es que tú necesitas capital, necesitas incrementar tu working capital, pues tu problema es de liquidez. Si tu problema es que tú requieres, pero ese no va a ser el problema fundamental de una empresa sana, si puede reestructurar sus préstamos, ¿no? Todo depende de cuánto es la demanda que va a recibir. Entonces, en términos de demanda, obviamente la caída en la demanda va a venir dada por hasta dónde pueda el gobierno ayudar con la demanda interna y la recuperación de los otros sectores alrededor de donde esa demanda esté, de ese empresario esté actuando en particular. Para el caso del empleo, que es una de las variables más impactadas en esta crisis, ¿qué medida de shock se podría aplicar en una economía como la dominicana? Mira, el empleo yo creo que el empleo va a sufrir mucho.
porque cosas que estamos, o sea, fíjate, cuando hay bonanza económica como la que hemos disfrutado en República Dominicana por muchos años, las empresas tienden a ponerse gordas y cuando hay crisis económica las empresas se ponen a dieta. Y siempre que la empresa se pone a dieta, se cortan costos y muchas veces esos costos están relacionados con gasto de personal. O sea que es probable que tengamos una reducción en el empleo total de la economía por causa de la crisis. Primero por la reducción de la demanda agregada, que hará que muchas empresas no trabajen, trabajan un turno en vez de dos, y hay un turno que se queda sin trabajo. Y también eficiencias que se van a buscar para contrarrestar. Por eso los programas de ayuda social, los programas de poder llevar al trabajador informal y al trabajador formal que no tiene trabajo un poco de dinero para que pasen la crisis o esta situación sin convulsionar, ¿no? Sin caer en una situación de miseria extrema, pues son muy importantes. Lo vimos en la crisis del 2004, cuando no tuvimos redes de protección social y la pobreza absoluta cayó de una manera muy sustancial, casi un 20%. Y la idea sería ahora mantener esas redes de protección social que ya existen, solidificadas, de manera que no caigamos en esos niveles que tuvimos hace 15 años de pobreza monetaria y de pobreza extrema. Y se pensara en ir reabriendo la economía sector por sector, algo paulatino, ¿cuáles deberían ser los sectores que primero reiniciaran actividades? Mira, como yo lo veo desde la siguiente manera, hay una serie de sectores que no han parado. O sea, la fábrica que produce casabe, que tú compras en el supermercado, no ha parado. O sea, sus trabajadores han ido a trabajar y lo han hecho con un protocolo. No hemos visto que ninguna empresa haya sido un foco de contagio. Entonces, si las empresas que están ya trabajando continúan trabajando, esas son la punta de lanza para reabrir la economía. Los segundos sectores que tienen que abrir son la economía de servicios. O sea, hay que dejar que la gente pueda arreglar la lavadora, que la gente pueda arreglar el aire acondicionado, que la gente pueda hacer reparaciones menores y que la gente pueda ir a la construcción. O sea, aquellas cosas donde no hace falta aglomeración de personas. Realmente hay trabajos, que ha sido construcción de autopistas, que no hay ningún momento que requiera aglomeración, solamente en el momento de ir y el momento de volver al sitio de trabajo, y que eso se puede solucionar relativamente fácil porque esos sitios donde se aglomera el personal. O sea que el mecanismo es cómo lograr que las personas pueden llegar hasta su punto de trabajo y dar trabajo sin aglomeración de personas. Y ahí hay muchos sectores donde una economía como la nuestra, donde hay mucho cuentapropista, pues lo puede hacer. El problema de eso es que en teoría es muy fácil, pero en la práctica es muy difícil seleccionar quién es el que está dando vueltas en la calle porque quiere y quién es el que está yendo a un trabajo de ese tipo fundamental. Entonces, bueno, vamos a tener que aprender. Afortunadamente tenemos países como Italia y España que tienen una crisis mucho más profunda que nosotros, y los estados bien afectados de los Estados Unidos como Nueva York y California, que van a ser un poco de conejillos de Indias. Vamos a ver cómo les va a ellos en ciertas cosas y podremos o hacer lo que ellos han hecho o evitar hacer lo que ellos han hecho. También hay mucho trabajo que se puede hacer ahora en las empresas, porque muchas empresas que están cerradas, este es el momento para reparar, para pintar, para entrenar al personal, para hacer esas cosas que siempre queremos hacer, nunca tenemos tiempo, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad para las empresas, sobre todo aquellas que no están trabajando, pues para aprovechar a invertir en productividad, y eso es algo que ojalá las empresas no pierdan el tiempo, estén parados y logren mejorar su infraestructura física y su capital humano. ¿Cómo debería manejarse una empresa en esta época? Si a usted le preguntaran a una empresa que tiene problemas, ¿qué debería hacer? ¿Cuál sería la respuesta? No me viene la pregunta. ¿Una empresa qué tipo? Una empresa que esté en problemas financieros derivados de esta crisis. Mira, yo tengo cinco reglas de oro para una situación de crisis. Y básicamente van dirigidas a los aspectos que debe de conservar la empresa. La primera es liquidez. O sea, la empresa tiene que procurar liquidez. Tiene que hacer lo imposible para tener liquidez, porque en una crisis, como se dice, cash is king. Entonces, todo aquello que el empresario puede hacer para tener reservas de liquidez, para enfrentar problemas importantes y priorizar, es muy importante. Ahora, para eso
hay dos otros aspectos que tienen que tomar en cuenta. El primer lugar, el segundo es el tema de la credibilidad. Cuando tú tienes suplidores que te han estado supliendo por mucho tiempo y estás en la cadena de que a mí no me pagan y yo no te pago, es muy importante entrar en contacto con los suplidores y dar la cara. O sea, que el suplidor sepa lo que tú estás pasando y llegar a acuerdos con él, de manera que no se convierta en una relación adversarial. Por ejemplo, hemos visto mucho en los sectores de bienes raíces que el propio dueño del edificio, del local, se adelanta y le dice, págame este mes un 70% y te perdono otro 30% por el tiempo que dure la crisis. Entonces, bueno, se la pone más cómoda al otro empresario. Lo mismo podría pasar con un suplidor de inventario. Tengo mucho inventario, no te lo puedo pagar todo, pero ya te lo tengo aquí. O sea que, ¿cómo te garantizo que ese inventario no se va a perder? Mantener esa credibilidad. La tercera cosa que hay que tener en cuenta es lo que llamamos carácter, ¿no? Ser sujeto de crédito. Ante el problema, salir hacia el banco de una vez. O sea, el que tenga un problema, mi recomendación es que inmediatamente contacte al banco, que no espere a mañana, que el banco sepa cuál es su situación, porque es que el banco puede hacer algo por ti. Porque el banco no quiere enfrentarse a una empresa quebrada, y menos en estas circunstancias. Entonces, tiene que entender cuál es tu situación y te va a acomodar. Pero si el banco no lo sabe lo que tú tienes, o el banco percibe que tú estás tomando una actitud de ocultarte o de no estar enfrentando la realidad, estar un poco como el avestruz, de poner la cabeza en el suelo, pues el banco te va a dar desconfianza. Y las otras dos cosas que yo pienso que tienen que hacerse es, en este momento, aprovechar para reorganizar la línea de producción, reorganizar la cadena de suplido, reorganizar los inventarios y formar el capital humano. O sea, poder decirle al mundo que aunque tú estás en una situación precaria, tú te estás preparando para que cuando venga el relanzamiento de la empresa tú estés en mucha mejor condición que cuando comenzó la crisis, por lo menos en esos aspectos. Estábamos hablando de que la proyección del año 2020 es todavía incierta, que hay un montón de pronósticos, pero que nadie sabe si es cierta cómo va a comportarse finalmente la economía. Podríamos decir que para el 2021 sí se podría hacer un primer pronóstico, es decir, la reactivación sí será posible en 2021 o tenemos que ir hasta el 2022. Mira, podemos hacer una lista de supuestos, ¿no? Dependiendo de los supuestos que tomemos, pues podemos hablar. O sea, si nosotros tenemos un levantamiento de la pandemia en 2 o 3 meses, es muy probable que y tenemos vacuna, obviamente el 2021 va a ser un año normal. Vamos a ver a un nivel normal. Sin vacuna, bueno, otra historia. Va a querer la gente meterse en un avión con 300 personas más para venir a Punta Cana a disfrutar de una semana en la playa o 2 semanas en la playa, cuando tiene el temor de haberse contagiado en el avión. O sea, obviamente no. Entonces, la existencia de la vacuna probablemente sea el reactivador más grande de las economías del mundo. Una vacuna va a hacer más que todos los bancos centrales juntos del mundo. Entonces, si tenemos una vacuna y tenemos una solución de tipo sanitario, que aquí no sabemos cuál va a ser la solución, pues el 2021 no debería por qué estar afectado. De hecho, yo veo a todo el mundo muy optimista en general, en las proyecciones de todos los países, y lo que ven es como que el año 2020 va a ser un bache y va a recuperarse. En general, este tipo de crisis, de vuelta, siempre cuando aparezca una vacuna, pues son del tipo V, ¿no? Que baja y sube enseguida. Y no hay razón para que no sea así para todo el mundo y tampoco para la República Dominicana. Pero te digo, la gran incertidumbre es cómo la gente se va a comportar en un mundo donde nos hemos visto vulnerables ante una pandemia cuando pensábamos que ya eso no era una cosa que en el siglo XXI pues iba a presentar. ¿Podría ser el momento para un plan de acción conjunto de varios países latinoamericanos? Mira, cuando tú pones muchos países pobres juntos, tú no consigues gran cosa. Todos los países de América Latina, fíjate, el cono sur, que son economías dinámicas, y México están altísimamente afectados por la caída del precio del petróleo. Entonces, de repente ellos están sufriendo por eso. Y nosotros estamos sufriendo los que exportamos, y los alimentos han caído también. Y los que exportamos servicios, pues estamos también afectados por la pandemia, que hace que nuestro turismo, nuestra zona franca se vean afectadas en términos de volumen de negocios y de entrada de divisas, respectivamente. El mundo desarrollado tiene que dejar a un lado el aislacionismo. Ya eso lo hemos vivido. Después de si la Primera Guerra Mundial condujo a la Segunda Guerra Mundial,
Y la Segunda Guerra Mundial condujo a una prosperidad inmensa en el siglo XX. Nosotros después de la Segunda Guerra Mundial aumentamos en 20 y pico de años la expectativa de vida de la gente. Eso es maravilloso. O sea, 20 años de vida es un acontecimiento que no había ocurrido en los últimos, o sea, en los 500.000 años primero del ser humano. Entonces, si los países desarrollados son agresivos con lo que fue el FMI en su momento, ¿no? Cómo alimentar divisas a aquellos países que por razones coyunturales que han salido de la cadena de suplido mundial y de consumo mundial. Entonces sí realmente va a haber. Hasta ahora han sido poco eficaces. Mira el caso de Europa, 27 países, 27 políticas diferentes, no han podido ponerse de acuerdo en un plan de acción común, pero van a llegar porque o el mundo se reactiva completo o todas las economías sufren. Estamos tan interrelacionados que un simple cierre de una provincia en China ocasionó una distorsión total en la cadena de suplido mundial y la han sufrido, bueno, todas las empresas. ¿Podrá Apple sacar un nuevo iPhone este año? Probablemente no. Entonces, si no recuperamos China o no nos recuperamos nosotros, probablemente Apple no tenga como, que es una empresa importante, pueda hacerlo, o sea, echar para adelante y seguir creciendo. Luis, una última. ¿Qué opina del impuesto del 0.15%, muy criticado en muchos sectores? Mira, a mí ese tipo de impuesto no me gusta porque en realidad es un impuesto que lo que graba es aire, graba espuma, o sea, graba el nivel de actividades económicas. O sea, por ejemplo, una empresa que mueve mucho, rota mucho, porque vende diario, paga más que una empresa que rota poco, ¿no? Entonces, no está ligado a ninguna actividad concreta, no está ligada a la riqueza, no está ligada a la utilidad. Entonces, esos ingresos obviamente deberían de pasar a ese ingreso, si el gobierno necesita, pasar a otro tipo de impuesto. Ahora, si el gobierno lo que quiere es realmente tener un control de todas las operaciones para evitar la evasión o evitar que no haya trasiego de dinero informal, pues es muy fácil. Puede tomar esa tasa de impuestos y reducirla en un 100%, ponerle 2 ceros más, poner el 0.00005. Y entonces estaría llevando el mismo control de transacciones, si eso es lo que quiere, pero no está grabando espuma, no está grabando algo que no es ni riqueza, ni renta, ni ninguna actividad, nada que produzca valor o que genere bienestar en las personas. Muchas gracias, José Luis. Bueno, gracias a ustedes, Antonio, que estés muy bien y que nos vemos próximamente. Hasta luego. Vale, chao.